Creo que corre el año 95, voy en un taxi con otro amigo y con Carra Elejalde, estamos borrachos y de pronto Carra se pone a contarle al taxista que somos riojanos, que venimos de pisar uva, nos han pagado 800.000 pesetas y que hemos estado toda la noche de puticlubs y él ha perdido su anillo de compromiso en el culo de una mulata, que tenemos toda la noche para encontrarlo. Yo pensé que era algo tan absurdo, que podía ser verdad y que podía ser una película. De esa idea original, de esa anécdota del taxi, que Carra tenía en su cabeza desde hacía bastantes años, me acuerdo que él la contaba con diferentes versiones y ahí me hacía una gracia enorme, pero realmente pensaba que era muy complicado hacer una película así en España. No había un precedente, no había además una productora que pudiera asumir hacer semejante cosa. Pero aún así la idea de hacerlo continuaba. Carra era un tipo cabezota. Él se juntó con Fernando Guillén, se hicieron muy amigos y empezaron también a desarrollarla por un lado. El embrión, por mi parte, fue una mala borrachera en el Festival de Donosti. Nos pillamos una buena truza ahí en la fiesta y dijimos, vamos a hacer nosotros una película y tal. Y entonces me contó la idea del anillo, me contó la idea de la despedida de soltero y del anillo, ¿no? Y dije, pues en 10 días nos llamamos en Madrid y nos ponemos a escribir. Cuando se decide que lo dirija Juanma, entonces hay otra segunda fase de guión más larga todavía, en la que entonces participamos los tres, Fernando, Juanma y yo. Paralelamente encontramos a unos amigos, precisamente no gente de cine, puesto que, como digo, no hubiéramos encontrado un productor suficientemente loco para hacer algo así. Encontramos unos amigos que eran cocineros, se dedicaban a la pelota vasca y que les pareció, pues igual que a nosotros, les pareció una locura, una aventura maravillosa. Y entonces, gracias a eso, la película se pudo poner en pie. Tranquilamente podríamos decir que era la primera road movie a la española que se hacía, y entonces había que hacer, rendir un culto al qué. El cómo ya era el director, el que tiene que asumir la responsabilidad de cómo poner eso en pie. La intención era muy crítica. Nació como un acto de rebeldía dentro de la industria, pero el espíritu de los tres era muy revulsivo, realmente era muy ácido y muy crítico. No dañino, porque yo creo que es una película que es muy crítica, pero muy constructiva. Y yo creo que por eso caló tanto en tantas capas de la sociedad y en tantas edades, ¿no? Y había incluso una intención más soterrada, que era la de la propia crítica de ese propio sistema y de esa propia industria del cine. Y nosotros lo que queríamos decir con la película, al menos yo como autor, es: se puede hacer un cine de comedia, pero no hace falta que sea un cine de comedia de Pepito se acuesta con Pepita y el otro les pilla en la cama y sale corriendo. Queríamos hacer un cine que fuera un espectáculo, que fuera una aventura. Entonces creíamos que una comedia, también a la española, se podía rodar como un gran show y como una gran aventura, con persecuciones reales, vuelos centollos, con armas elegidas que disparasen de verdad y que hicieran daño y que hicieran ruido, y con una banda sonora muy potente de música, de efectos. Una factura y un contenido pues muy espectacular. Casi nacimos de un concepto de no vamos a respetar las reglas del guión, ¿no? No vamos a respetar nada, no vamos a respetar las continuidades, no vamos a respetar la ortodoxia del guión, vamos a intentar romper lo ortodoxo. Tú, Conra, necesitamos un coche. Y tú, Juanchín, necesitamos dinero. ¡Ni hablar! Es el casting más complicado y más largo y multitudinario que yo he tenido que hacer, puesto que se trata de una película, si no me equivoco, con más de 60 personajes, aparte, por supuesto, de la figuración, ¿no? Y eso quiere decir que había un trabajo muy extenso de dirección de casting, de pruebas,
de locuras, incluso experimentos. Entonces, quizá lo más claro que yo tenía era, evidentemente, que Carra Elejalde iba a hacer un papel, por extensión, Fernando Guillén iba a hacer otro papel. Nos faltaba el tercero en discordia. Necesitábamos a un chico, vamos a poner gamberro, divertido tal, pero guapo, era el guapo de los tres. Luego en la práctica es un pringao, como ellos. Todos los personajes de esta película son unos pringaos. Pero faltaba pues ese chico guaperas, ¿no? Inicialmente hubo dos propuestas. Una era Javier Bardem, empezaba a ser conocido entonces, no tanto como ahora evidentemente, pero él al mismo tiempo tenía otra película, en el mismo momento, en el mismo lugar, que era Perita Durango con Aves de la Iglesia. Y otra propuesta, que ahora puede parecer muy extraña también, era un desconocido Viggo Mortensen, que tenía entonces ya algo más edad de la que yo necesitaba. Si el personaje debía tener 29, 30 años, él igual tenía, no lo sé, 35, 34 años. Yo le veía un acento demasiado argentino, lo veía un poco cerrado el acento, y me parecía que necesitábamos a alguien español, porque es un tipo de humor tan castizo que quizá esa distancia de su cultura nos iba a dar problemas. A partir de ahí se abrió la veda y me quedé otra vez en pelotas. No sabía por dónde tirar, estuvimos buscando, se probaron muchísimas opciones, muchas no me convencían por una razón o por otra. Unos por eran muy conocidos, otros porque no me parecían buenos actores, otros porque no tenían gracia, otros por tal, hasta que finalmente aparece un tal Alberto San Juan, que alguien me lo nombra, le hicimos una prueba, me gustó mucho su físico, era muy fresco, no era un actor conocido, que yo creo que era una baza también interesante, y fue inmediatamente adjudicado. Hubo otro papel también que tuvo muchos problemas, que fue el de Serafín, el papel del padre. Yo necesitaba encontrarme con alguien que tuviera ese carácter, no sé si vasco, pero de decir, no se puede comer cojones, sin pan y vino no se puede comer. Entonces no era muy fácil encontrar a alguien que dijera eso de un modo muy natural y que fuera creíble, ¿no? Y un buen día, no sé muy bien por qué, hablando con Carlos Arguiñano, que era un socio de esta productora, pero no era actor, aunque era un tío muy televisivo y pues, un gran comunicador, se me ocurrió proponerle que hiciera una prueba a él. Fue verle la prueba y nos meábamos de la risa. Yo recuerdo ese momento como haber encontrado oro. ¿Dónde se ha visto comer sin pan y vino? El otro papel muy importante, quizá el más importante de la película, es el del gallego Pazos, y aquí ocurría también algo muy curioso, porque Carra estaba enamorado de ese papel, entonces él quería hacer de Pazos. Cuando él escribiendo el guión, me interpretaba el papel de Pazos, porque Carra no habla, interpreta, yo me meaba. Entonces yo decía, vale, lo puedes hacer tú, pero no puedes hacer de Juancho. Juancho es el prota, Pazos es un secundario muy importante. Y un buen día le dije, Carra, elige, yo te veo de Juancho, te veo de Pazos, pero haz de Juancho, y él, pues también en buen criterio, aceptó hacer el papel de Juancho. El papel de Pazos quedó de nuevo en el aire, empezamos a probar actores, desfilaron por ahí actores, algunos muy buenos, pero que no me acababan de convencer o por lo que sea, hasta que me acordé de un personaje que yo había conocido en Vitoria en una performance en una universidad, un tal Manuel Manquiña, que había visto en un corto que se llamaba La matanza de los garrulos lisérgicos, una especie de matanza de Texas, pero a la gallega. Era un tío muy divertido, no era conocido, y yo le había visto en persona de punky, con una camiseta cortada y subiendo encima de las mesas allí con los alumnos y tal, y yo estaba absolutamente alucinado con la capacidad de este hombre. El primer contacto que tengo yo con Airbag me parece una llamada de teléfono de Mariví Villanueva, a la que no conocía, para decirme si puedo acercarme a Madrid a hacer un casting, cosa que me daba bastante pereza. Y entonces digo, bueno, sí, porque es cierto que era un momento en el que yo no tenía ni trabajo ni perspectiva, y vine aquí, me dieron una separata y me pidieron que pusiese acento gallego, cosa que me sorprendió, y la hice, pero estaba totalmente perdido. Me llamaron a los muy poquitos días diciéndome que les parecía estupendo mi prueba y que yo era el aceptado para el papel. No, seguía sin saber de qué me hablaban. Me pidieron un presupuesto, se lo di
y les debió de parecer tan barato que me llamaron al momento para decir que sí. De hecho, luego consulté con un productor gallego y él, en previsión de futuras colaboraciones, dijo, no, te han pagado muy bien, te ha pagado muy bien. Mentira, luego empecé a ganar mucho más dinero. Coño, qué profesional. Para la preparación del personaje realmente no hice absolutamente nada. Es decir, a ver, es una buena ocasión esta de dejar de romper mitos. Mucha gente me dice en esta película que hice un gran papel y que la película soy uno de los personajes pues, que destacan y todas estas cosas. Es posible, pero desde luego mérito mío ninguno. No hice ninguna preparación para el personaje, es un personaje que hice de una forma intuitiva totalmente. Yo llegué ya tarde a la película, yo creo que desde que me aceptaron hasta que empecé a trabajar o a rodar, pues no sé, pero yo tengo la impresión de que debieron de pasar muy poquitos días, a lo mejor 12 días, así, empezaban ya. Recuerdo pues que ellos tenían un ambiente ya muy intenso, estaban muy metidos, luego entendí por qué, porque llevaban años preparando esta historia. Yo llegué totalmente despistado, sin saber lo que se pedía de mí ni nada. Es más, cuando me dijeron el personaje que iba a hacer, las características de ese personaje, yo pensé, jamás se lo daría a un tipo como yo, ¿no? Me imaginaba un tipo más gordo, más sudado, más desastroso. Luego cuando me vi vestido dije yo, bueno, puede ser. Pero realmente cuando me pidieron además que mantuviese un acento gallego, que forzase un poco el acento gallego, que yo creo que lo tengo sin necesidad de forzarlo, me costó y me dio pudor. Y entonces cuando yo empecé a interpretar el personaje, que fue realmente lo primero que hice fue lo de la escena de la tortilla rusa con Arguiñano, no tenía nada claro lo que me estaban pidiendo y puedo decir que todo fue un poco intuitivo. Estoy muy mal, muy mal. No sé si voy a morir. Malditas setas, maldito cocinero. Qué mala suerte, hombre. Muero. Era una cantidad de información exhaustiva y a una velocidad vertiginosa. Y entonces yo pues ponía un filtro mental y me iba quedando con lo que me interesaba o con lo que podía asimilar. En tanto en cuanto nos vean lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Pazos es un pobre hombre, es un buen pobre hombre. Es un sicario, básicamente, con un gran corazón, pero por gajes del oficio necesitado a realizar labores pues, complicadas, difíciles, a matar, a disparar. ¡Los cabrones! El fondo de este hombre es un fondo de mafia, un fondo difícil. Él lo confiesa, se lo confiesa a Carra. Le dice, mira, yo no puedo, yo mando un dinero de sangre. Hay dos opciones elementales. El dinero que gastas en balas se lo das a ellos. Que mi mujer rechaza. Mire, después de 15 años de matrimonio, los hijos estudiando la carrera en los mejores colegios de Canfor. Para mis hijos, para que puedan estudiar en Canfor, dice con su mejor voluntad, parece es un hombre que se esfuerza por atender a su familia, se acepta de él su dinero, pero no se le acepta en casa. Me encuentro solo. Es un hombre que está superado por las circunstancias, porque es un sicario de bajo nivel, dirige uno de los prostíbulos más baratos de su jefe, de Villambrosa. Es un hombre dispuesto a dejarse vencer por las bondades de la vida. En cuanto puede favorece a los chicos, pone a las chicas a su disposición, a las chicas las piropea, tal. Y dice, tú no vas a estar con esas, tú vas a beber conmigo, que le enseña el arma. Es como tantas personas, ¿no? Que decimos, no, si es que es un buen tipo. Lo que pasa es que, bueno, es un buen tipo, pero que está en una situación complicada. Somachigún, una máquina de matar. La nominación al Goya fue para mí una sorpresa. Es cierto que durante la película muchas veces me decía, te está quedando un personaje estupendo, va a llamar la atención, te van a dar el Goya. Y yo creo que en aquel momento no sabía ni que existían los premios Goya. Por mi forma de ser, por ser gallego y por andar en mi mundo. Decía, la academia, los premios, sí, bueno, sí. Y ellos, yo me daba cuenta que le concedían una gran importancia. Y luego, cuando efectivamente me nominaron, me di cuenta que a mi alrededor despertaba más expectación que en mí mismo, ¿no? Y luego, cuando pues, estuve allí y no lo dieron, pues tampoco me pareció en ningún momento nada extraordinario y todo el mundo se empeñaba mucho en decir que había sido muy injusta la decisión, que lo tenías que tener tú, no sé qué y no sé cuántos. Cuando pasa en una familia, malo. Ya. Más viva que nunca, no me voy a atrever yo a decirlo, pero que está viva,
vivísima, sí que me atrevo a decirlo. Y el hecho de remasterizarla y sacarla en DVD por fin, porque cada vez que voy a las grandes áreas comerciales, es que me lo preguntan siempre, ¿cuándo se saca un DVD de vídeo? ¿Hay DVD de Airbag? Es que los clientes todas las semanas, 2 o 3 clientes me piden el DVD de Airbag. O sea que cuando me dijisteis, vente, porque se va a salir un DVD remasterizado y va a salir la película con unos extras y tal, dije yo, hombre, por fin. Mucha gente va a estar satisfecha, va a estar contenta. Yo he tenido que pasar muchas veces mi película para que otros le hicieran copias y yo creo que sí que mucha gente sí creo. No tengo ninguna esperanza ni nada. Sé positivamente que mucha gente la va a tener, la va a comprar. Es una joya, es un clásico. Seguramente tendría que estar Airbag siempre en las estanterías. Es lógico que esté, porque Airbag, guste o no guste, es la película más popular del cine español. Personajes como el de El político, que hacía Santiago Segura, que fue pues una propuesta personal. Le dije, Santiago, haz un papel, una cosa muy divertida, en fin, un personaje que luego, curiosamente, recuerda bastante a algún personaje actual de la política. Después está el personaje de María de Medeiros, de Fátima. Yo había conocido a María, que había sido jurado de un festival en Brasil. Nos conocimos, había muy buena química, y entonces pensé que además, como había una parte de coproducción portuguesa, no había ninguna opción mejor para un personaje tan inquietante, tan intrigante como era esta especie de señora mafiosa gallega, Fátima do Espíritu Santo. Me debes un baile. Lo siento, guapa. Has tardado demasiado. Qué pena. Hasta luego, cariño. Tenía muchísimas ganas de trabajar con Paco Raval. Para mí era un mito. Fue una de las situaciones más entrañables que yo he vivido, estar con él cada día. Él sí que tenía historia del cine, os contaba anécdotas. Yo siempre estaba al lado de él. Había una especie de pequeño receso para tomar un bocado al día y me iba a ir con Paco Raval y Fer también. Era un ilustre, un histórico. Era un hombre que tenía una sabiduría de cine, el copón, y contaba unas anécdotas. Hablaba así, con la leche, y era maravilloso. Me gustó mucho trabajar con él. En los papeles de las chicas necesitábamos a esa mulata, pero tenía que ser alguien muy cercano, muy entrañable, que fuera muy humana, que te creyeras que era una chica de bandera, una mulata de bandera, que es lo que aparece en la historia, pero que fuera alguien que te lo quieres llevar a casa, que si quieres hacerla tu mujer, que te quieres levantar con ella todas las mañanas. Y gracias a Dios, pues en el casting apareció Vicenta Ndongo, también para mí otro hallazgo maravilloso en la película, y hizo muy fácil el trabajo. Lo mismo con otra admirada actriz, Nathalie Seseña, otra persona con una gran vis cómica, que conseguimos que estuviera con nosotros. El papel de la novia de Juancho, de la chica pija, íbamos a ofrecérselo a nada más y nada menos que a Claudia Schiffer, porque era un papel muy testimonial. Estaba allí, era maravillosa, guapísima, rubia, tal, y ya está. Se casaba, lloraba, en fin. Pero fue creciendo el papel, tenía de repente más matices y vimos que necesitábamos a alguien con más experiencia, que además hablar castellano, no lo íbamos a doblar. Y entonces nos quedamos un poco colgados, porque yo quería a esa Claudia Schiffer, pero no la teníamos en España. Y si no recuerdo mal, fue Javier Fesser, que me dijo que había conocido a una chica que era una especie de Claudia Schiffer española. Entonces, efectivamente, conocí a Raquel. Me pareció una actriz con una capacidad estupenda, una persona que estaba aprendiendo además, que venía del mundo más del modelaje o de la presentación, pero que tenía mucha capacidad y además mucho interés y muchas ganas de aprender. Después está Rosa María Sardás, simplemente porque la considero una de las mejores actrices del mundo. Era un privilegio que me hubiera dicho que sí, y me dijo que sí. Pues nos va a dar una explicación, quiera o no. Pilar Bardem, una presencia también maravillosa, solamente con su aspecto ya llena, ¿no? Y yo creo que el resto fue, en muchos casos que estoy nombrando y otros que no nombro, fue simplemente intentar reunir a las personas que yo admiraba. Sabía que iba a hacer una película muy coral, una película grande, y que podía intentar proponer a personas que yo admiraba que estuvieran allí en mi película. Todos los cameos son una cosa de Juanma. Yo me sorprendía cada día. Los cameos, ¿eh? Joder, cameos, pues en la tortilla rusa, esa especie
de juego de la ruleta rusa con setas venenosas. Pues ahí estaba en Alaska, estaba Juanjo Puigcorbé, en Los Barricada estaba Sergio Pazos, Javier Bardem. Airbag tenía un gran elenco. Fue un antes y un después para todos los que participamos en esa película. Visita mi casa. Uno de los elementos más interesantes de la película yo creo que también son las localizaciones. Es muy interesante adecuar esas localizaciones y crear una atmósfera con los lugares de rodaje. Entonces, no son casuales, ni da igual donde ruedes, aunque sea una simple conversación, lo que esté ocurriendo debe estar ocurriendo en un sitio interesante, por lo menos es lo que yo opino. Muchas veces veo películas en las que pasan cosas, pero el lugar no es interesante y parece que es aleatorio. En esta película había mucho espectáculo alrededor también de los personajes, entonces eso lo marcaban las localizaciones. Fue una búsqueda muy larga. Inicialmente se empezó en el País Vasco. Inicialmente el operador iba a ser Guillermo Navarro, que había trabajado con Guillermo del Toro y con Tarantino. Es un mexicano que rueda de un modo espectacular y además muy rápido. Y cuando él se iba a venir a España resulta que tenía un problema con su carta verde de extranjería y demás y no se pudo venir. Y yo había estado haciendo el making of de Tierra. Agresarov era el operador de Tierra. A su vez, Agresarov había sido operador de La Madre Muerta conmigo hacía unos años y tenía muy buena relación con él y yo le conté lo de Guillermo Navarro y él me dijo que él era el operador de Airbag, que él se apuntaba a la película. Yo le dije que no le veía, que no estaba seguro, que él era un tío demasiado fino con los planos para una película que era una auténtica batalla, una guerra. Él insistió y al final acabamos teniéndolo en la película inicialmente y él localizó todo el principio del trabajo de localización en el País Vasco. Entonces toda la película se localizó en escenarios de Vitoria, de San Sebastián, de Bilbao, de las provincias vascas, hasta que los productores, al ver que no teníamos ningún apoyo de las instituciones vascas, cuando digo ninguno es cero, nada, tuvimos que marcharnos. Pese a que era un rodaje que iba a traer muchísimo dinero, pues ellos no lo vieron así. Esto provocó que tuviéramos que volver a localizar toda la película y esta vez se localizó en Madrid y alrededores, que era un poco lo que yo quería evitar porque muchas películas se ruedan en Madrid y alrededores y está más quemado, pero no hubo más remedio. Entonces, con el decorador, Satu Idarreta, y con Javier Agresarov empezamos a localizar, pero ya estábamos con el rodaje encima y prácticamente apenas pudimos localizar parte de los lugares de rodaje. Se empezó a hablar de construir algunos de los decorados, algunos exteriores también se construyeron. El decorado de la Cococha, por ejemplo, está construido, tanto interior como exterior. Y esto provocó que hubiera un desajuste enorme. Entonces empezamos a rodar con la mitad de las localizaciones hechas solamente. Empezó Agresarov, estaba acabando una película con Pilar Miró, de tal forma que él la primera semana solo se podía incorporar a nuestro rodaje por la noche cuando acababa de rodar y nosotros empezábamos también por la noche a rodar. Pero después de empezar el rodaje, él colocaba las luces y con su socio Calo Berridi, pues se quedaba ahí el socio acabando de ajustar los planos. Agresarov, entiendo que no pudo soportar esta tensión de estar rodando otra película y al mismo tiempo venir por la noche a Airbag y tal, y al final acabó abandonando el proyecto y Calo Berridi le pedí que fuera el operador, puesto que ya conocía el trabajo, y se quedó a hacer de director de fotografía en la película. El rodaje particularmente fue muy convulso, fue muy liado. Teníamos pensado un tiempo y un dinero y nos excedimos de ese tiempo y de ese dinero. Y entonces, bueno, yo tengo sentimientos encontrados. De vez en cuando recuerdo cosas de momentos maravillosos y también recuerdo haberlo pasado muy mal. A nosotros siempre nos preguntan, oh, tío, ¿cómo lo tuvisteis que pasar haciendo esa peli? Y muchas veces, para que la gente se ría, no significa que el proceso haya tenido que ser especialmente divertido. Yo, de hecho, cuando acabó Airbag, acabé un poquito saturado del cine. Fue muy intenso el trabajo. Juanma es muy exigente como director, cosa que lo puedes pasar mal en alguna secuencia, pero que agradeces con el resultado final siempre como actor. Lo importante en el cine es el resultado final del plano. Pases por el dolor que pases o por la risa que pases, ¿no? Había momentos que lo pasábamos muy bien, muy relajados, había momentos que lo pasábamos peor porque en un plano, pero no solo con Juanma, esto me pasa con el 80% del trabajo en el cine, ¿no? Nos trataba con el mismo rigor que a todo el mundo y con el mismo nivel de exigencia. A veces el exceso de amistad, el exceso de unión, el exceso de implicación generaba un poco algunos roces, algunos conflictos entre los tres, pero que eran lógicos y normales. Esto de la amistad hace que muchas veces sin palabras o con una mirada
O con un decir, no, por ahí no, ya nos hemos entendido. A la hora de interpretar para pelis con Juanma, nunca he tenido especial complicación en llegar a un punto de comunión. De hecho, con Juanma me han sucedido cosas rarísimas de esas que deberían estar en la zona de las anécdotas, ¿no? Que muchas veces, incluso en La Madre Muerta, me ha dejado ahí como diciendo, bueno, pues, pero ¿qué digo? Lo que se te ocurra, motor. Él ha jugado conmigo a eso en varias ocasiones. Hay una anécdota muy bonita. Me acuerdo que estábamos en lo que iba a ser el casino. Y tus trailers, llegaba Juancho, visita mi canal. y es cuando el gerente del casino y me dice, ¿usted dónde va? Y claro, dice, ¿y aquí qué digo? Porque claro, a veces también de que lo tengas escrito a la hora de estar en el set, pues cambian las cosas, cambian las disposiciones y cambian los textos, ¿no? La película no está acabada, el diálogo de una película no está acabada hasta que no está acabado el montaje, entonces el funde se convierte en cadena y esas cosas. Y Juanma decía, no, más corto, algo más corto. Y yo decía, cago en la puta. ¿Pero qué digo? Pues no sé, tú verás, venga, pero oye, venga, vamos, motor. Y decía otra cosa, no, más corto, tío, más corto. Y, joder, ¿pero qué digo? Joder, pero no sé, que te salga el personaje, algo que salga de tu personaje, tal, y acción. Y voy y le digo, mira, tío, yo perdí el anillo en el culo de una negrita preciosa, tu jefe lo encontró, yo lo voy siguiendo puticlub, le conté toda la película. Digo, ahora me va a decir, estás loco, no te digo que es largo y tal. Dice, corta, muy bien, buena. Juanma es así, ¿no? ¿Qué desea? A ver, yo perdí mi anillo de compromiso en el culito de una mulatita preciosa. El señor Villamorosa lo encontró, casualmente, y yo lo vengo siguiendo puticlub tras puticlub. Así que supongo que me estará esperando. Yo considero que un guión es algo que está muy vivo, entonces, aunque siempre se habla de un trabajo de escritura, en realidad el proceso de guionizar algo ocurre también durante el trabajo del rodaje y ocurre también en el trabajo del montaje. Entonces, considero tanto a los actores que han trabajado en la película como co-guionistas de una medida determinada, algunos lo son muy poco y otros en un nivel muy alto, como al propio montador, ¿no? El propio Pablo Blanco es guionista en la medida en la que él opina y toma decisiones sobre situar una escena en un lugar o en otro lugar, y eso cambia la narración. Airbag significó en la época en la que se hizo, han pasado 13 años, pero en realidad sigue muy fresca y muy viva en la mente de mucha gente. Hay gente que, ten en cuenta que se la vio incluso 12, 14, 15 veces. Fue una película muy especial. Tuvimos muchas dificultades, no era una película fácil. Además, justo nos pilló ese cambio de cine. Yo había montado antes las películas de Juanma en Moviola y esta película ya la montamos en Avid. Fue un cambio cuando todavía Avid tampoco tenía la calidad en sus equipos que luego ha ido desarrollando, ¿no? Su tecnología todavía era más primaria, los discos tenían muy poca capacidad, pero tampoco podías tener más de 7 discos. Entonces era tanta era tantos metros que tenía en rodaje Airbag que realmente lo colapsamos. Airbag fue una película distinta a lo que se entiende ahora mismo, incluso como en aquel entonces se hacía una película. Fundamentalmente fue una película que su postproducción de sonido no se hizo en España, se hizo en Alemania, y eso marcó mucho lo que fue la postproducción de la película, ¿no? Se rodó en 2 partes. Primero se rodó una parte de la película, luego se paró porque había unas localizaciones que había que cambiar por circunstancias que ocurrieron en la película. Y eso hizo pues, bueno, que la película se estiró más de lo normal, y luego pues, el montaje, ya te digo, como era una película muy compleja, pues el montaje también era muy complejo. Porque Juanma es un director que hasta el más mínimo de los detalles lo quiere mejorar siempre. O sea, si tú lo quieres a un 100%, no, él quiere siempre sacarle ese 125, ese más. Tiene un sistema de trabajo que es muy seguimiento. O sea, a lo mejor con otros directores tú haces unos premontajes, haces según van rodando y tal, y con Juanma, aunque lo he hecho también, pero Juanma es una persona que sus películas es su vida. Hasta que no está convencido de que es lo mejor de lo mejor, y para eso tiene que verse hasta el último centímetro de plano que esté hecho, ¿sabes? Por eso las películas también de Juanma tienen más tiempo de montaje que otra película. Ya te digo que es
Esto no sé si es bueno decirlo o no respecto a los otros directores, pero ya te digo, quiero remarcar que no es que Juanma tenga más o menos confianza en mí, ¿no? Hombre, señor Tauriño, ¿cómo está? Cuando viene Juanma dice que vamos a hacer una película, ponerte a temblar. En casa ya, pero ¿qué pasa? No, con Juanma, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿No hay otro? Pues que de momento es que es Juanma, ¿no? Juanma es un director magnífico, buenísimo, siempre tiene algo especial, algo diferente. Eso hace que, te digo, te pide no el 100, el 125% de tu vida, de tu cabeza, de todo, ¿no? Y es un gran esfuerzo montar una película con Juanma, pero está equiparado y equiparable a que cuando acabas la película y la ves, pues efectivamente siempre te ha merecido la pena. El estilo de Juanma es su estilo ya tiene una diferencia marcada con el resto de las películas que se hacen, ¿no? Juanma siempre va muy por delante de la mayoría de las películas que se hacen o que yo veo en este país, ¿no? En este país y en muchos países. Tiene un estilo muy personal de rodar. En aquel entonces Airbag sí que fue un cambio para mí personalmente muy importante porque yo había hecho una película o dos solo en Avid y todo lo había hecho en cine. Yo había trabajado, yo era un montador que mis comienzos, bueno, cuando yo empecé de auxiliar, de ayudante y montador de sonido, siempre lo habíamos hecho todos los trabajos en Moviola. Entonces llegó la época del Avid, que fue la época, era como la fiebre del Avid, y había que montar en Avid y de verdad pues la Moviola tiene una forma de trabajar muy distinta a lo que es el Avid, ¿no? Y el Avid es magnífico, pero claro, ha costado, ¿no? O sea, los ritmos, los tiempos son muy distintos de montar en un ordenador a montar en una Moviola. Tú montas una Moviola, veías las proyecciones en cine, eran otros ritmos, los planos llevan otro tempo, otra cosa muy distinta de lo que ahora ya todas las películas ya se montan en Avid, pero entonces fue un cambio muy brusco, casi no dio tiempo a cambiarnos, ¿no? A entender lo que era el estilo de montaje. Ventajas sí, ventajas que descubres que desde luego puedes hacer muchos montajes y luego eliges uno u otro. La cabeza en una Moviola tiene que estar mucho más concentrada en lo que estás haciendo porque luego volver atrás es mucho más costoso, ¿no? Sin embargo, esta película, cuando fue el cambio y al hacerla en Avid, pues ellas fueron las grandes ventajas que a mí me demostró que se podía hacer montando en un ordenador. Alguien te podrá decir que sí, que cuando va a hacer una película de boxeo, pues se mira 7 películas de boxeo y tal, puede que sí, pero luego es que tú no vas a tener esos planos, o sea, quiero decir, ni vas a tener esos directores, y es que no tiene sentido. O sea, yo creo que lo importante es leerte el guión una, 2 veces, saber cuál es la película que vas a hacer. Si conoces el director, pues ya te ayuda bastante a saber un poco, a intuir. Tú no montas en virtud de lo que has visto en otras, ni de la influencia de otras. La influencia de cada plano, de cada secuencia, es la que ha querido darle el director en rodaje. Eso es lo que me tiene que influir a mí, lo que vea, la realidad. Tú lees una novela y tú puedes poner tu imaginación, pero cuando estás en una sala de montaje, tu imaginación es la pantalla en la que estás viendo y es la que te somete a hacer lo que te está pidiendo, ¿no? Que te den un Goya, pues te hace mucha ilusión. Ya te hace mucha ilusión que te nominen, y yo estuve 4 veces nominado y con Airbag 5, que fue cuando los miembros de la Academia pues me dieron el Goya, cosa que agradecí mucho públicamente, y te hace mucha ilusión. Sobre todo ves a tus hijos cómo lo cogen, qué encantados están y lo bien que se lo pasan luego en el colegio al día siguiente, tu familia, tus amigos que te llaman, es todo muy divertido y está todo muy bien. Si te dedicas a esto, pues que te den un premio que de alguna manera, pues sí, está premiado, está de alguna manera pues votado por tus compañeros, pues te hace mucha ilusión que te lo den. El Goya no es un premio que te facilite más trabajo, ni que vas a ganar más dinero, ni mucho menos. Para mí, personalmente, yo creo que algún compañero también me ha comentado, personalmente no es tan bueno. O sea, no es tan bueno por lo menos en mi caso, ¿no? Quizás coincidió, yo tuve 5 nominaciones y siempre recibía, siempre había tenido mucho trabajo, y luego es verdad que cuando me dieron el Goya estuve 5 meses que no trabajé porque no me ofrecieron trabajo durante 5 meses después de que me dieran el Goya. Digamos que tuve que volver a ganarme otra vez
que la gente me llamara y que volviera a confiar en mí como montador, ¿no? Pero bueno, pero esas son cosas que yo creo que pasan, no sé si en otros países, pero yo sé que aquí puede pasar. Pero lo que sí que siempre he tenido, y estoy muy contento de ello, es que siempre he tenido el apoyo de los directores con los que siempre he trabajado y con los que quieren seguir, en su mayoría, trabajar conmigo, y eso yo creo que es el mayor premio. En todas las películas hay un montaje, digamos, final que tú tienes que limar. Entonces, al principio las películas duran 2 horas y media y luego uno se pone a cortar, simplemente a ajustar las cositas para dejarlo en menos. Entonces, en esta película, después de haber ajustado esas escenas y esos pequeños frames que vas quitando de cada escena y esas cosas que sobran o que han quedado largas o tal, la película aún así era muy larga. Duraba 2 horas y pico. Nosotros quizá no teníamos la distancia para verlo porque el autor a veces es el menos indicado para cercenar sus propios miembros, ¿no? Ante esta duda, lo que hicimos fue hacer un pase en Salamanca, en unos cines de unas personas amigas, sin decir qué película se iba a ver, porque la película era nueva y nadie la conocía. Se hizo un pase en ese cine por la noche, un cine lleno, con invitaciones, y a él asistimos pues, a nuestros productores, el montador y yo, etc. Yo creo que alguno de los actores también estaba, no sé si estaba Ancarra, en fin. Hicimos este pase y nos escondimos, así por decirlo, entre el público, y pasaron 2 cosas. La primera, era la primera vez que se veía públicamente esta película y fue una fiesta. Es decir, la gente no se dejaba de reír y yo estaba absolutamente emocionado. Y lo segundo que pasó es que hicimos una especie de coloquio después y preguntamos cosas concretas, parecía que se entendía, todo iba bien, pero a la pregunta de si es larga la película hubo varios brazos que levantaron la mano. Kitus Trailers, visita mi canal. Quizá no fue una unanimidad, pero sí que era suficiente como para tomar la decisión. Entonces llegamos a Madrid de nuevo y la película se cortó. No pudimos cortarla menos de 2 horas y el día del estreno para los exhibidores, que hubo una especie de pase ahí para todos los exhibidores de Madrid y bueno, una fiesta, una cena y tal, un exhibidor muy conocido de Madrid, un señor mayor ya, me agarró así del brazo como un padre y me dijo: Juanma, hay una serie de reglas, las comedias no pueden durar más de 1 hora y media, es un error esto que habéis hecho de 2 horas, no va a funcionar. Yo le dije, pues muchas gracias por el consejo, a la siguiente lo intentaré hacer. La película dura 2 horas y el resto pues ya lo conocéis lo que pasó. Quizá los momentos más delirantes reconozco que son los que tienen que ver con Pazos, con Manquiña, especialmente quizás la escena que él hace con Carra Lejalde cuando están borrachos y improvisan esa canción. La canción que habíamos puesto es la de Tú tenías la razón, hago caso al corazón y me muero por volver. Era aquella canción. Y entonces, claro, tuvimos que escribir algo que contara lo mismo, pero con otras letras. Nos metimos en la caravana de Carra, en la montaña, con un par de whiskies. Yo le dije, mira, tienes que encajar una música en esta melodía. Tú tenías la razón, no te hice caso, hoy he de reconocer delante un vaso. Y me pesa la cabeza, decía, de lo que hemos bebido y del vaso. Que pesar, y entonces yo recuerdo que le dije, te juro que necesito regresar. Tú tenías mucha razón, no te hice caso. Es el volver, 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 fusilado, la verdad es que sí. Nada, lo escribimos en 2:10, lo ensayamos en 4:20 y estaba rodado en 8:80. Y me pesa la cabeza. Pues yo coloqué la cámara, además de hecho ahí ni la moví, hice un plano general y les dije, salir y divertiros, que es una cosa que decíamos de pequeños en el colegio cuando hacíamos obras de teatro, salir y divertiros cuando no había guión. Fue algo muy auténtico, ¿no? Estos tenían tan buena relación entre ellos, Carra y Manquiña, que realmente improvisaron y crearon esa situación tan hermosa, ¿no? De 2 personas, de 2 borrachos, que se han hecho muy amigos, que todos conocemos esas situaciones. Quizá la secuencia más notoria, que recuerdo más así, es la de la explosión de la carretera. Yo creo que a los espectadores les pasa también, ¿no? Que es como esa secuencia tan especial de la Guardia Civil, la carretera, la coca, donde estalla la película, ¿no?
El trato que tuvimos en su época tuvo mucho que ver con un fenómeno que estaba empezando a ocurrir en los años 90 y que ya ahora es absolutamente lamentable ya y se ha convertido en el pan nuestro de cada día, que es que las películas las hacían grupos de poder. Por lo tanto, eran grupos que no solo producían películas, sino que manejaban la información, los periódicos, las revistas, las televisiones. Y si tu película estaba producida por uno de esos grupos, estabas amparada por ese paraguas mediático. Si estabas fuera de ese grupo, estabas a expensas de recibir un varapalo, ¿no? Entonces nos ocurrió ser una película muy independiente, una película hecha por gente que estaba muy ajena al mundo de la industria, del audiovisual en ese momento, y entonces chocábamos frontalmente con otras producciones que se estaban haciendo en ese momento y que corrieron peor suerte. Entonces sí que tuvimos ahí un enfrentamiento importante con las personas que escribían en los periódicos, hasta el punto de que pese a la campaña de promoción que hizo el distribuidor Paco Hoyos, que fue yo creo que excepcional y original, además él apostó absolutamente por la película. Creó el fenómeno Airbag, ¿no? Paco Hoyos junto con la Mayor, ¿no? Generó el fenómeno Airbag, o sea, es el que dijo, no, página de publicidad, una página de publicidad, hay que tratar esta película como una película americana grande, y eso fue fundamental para el éxito de Airbag. Son pocas las películas que saben cuidar el marketing del producto, ¿no? Y es importantísimo. Generar expectativas, apuntalar el éxito que ya había, potenciar el recorrido de la película, y esto hay que reconocer que fue una labor casi exclusiva de Paco Hoyos, de su fe en el producto y de su capacidad y su inteligencia para sacar adelante el marketing de la película. Las críticas nos pusieron a bajar de un burro. Las críticas nos pusieron a bajar de un burro. ¿Por qué históricamente existe este divorcio entre crítica y público? Porque un producto tan trailers, visita machacado, tan vilipendiado por la crítica, puede gozar del favor de la mayoría, ¿no? Cuando la presentamos en Huesca, directores, compañeros, uno en concreto, no diré su nombre, porque estaba un poco mamado, por cierto, diciendo, pero no te da vergüenza, Fernando, recién nada más ver Airbag, ¿no? Pero yo creo que es que está un poco como por delante de... No, es como que lo vieron y no lo entendieron, dijeron, ¿qué es esto? No iba dirigida a ellos, la entendió el público joven, la entendió la gente entre 15 y 25 años del momento, que dijo, gracias por darnos algo así, ¿no? Parece como si con el tiempo esta película se hubiera expurgado, se hubiera quitado de los malos rollos y ahora hubiera sido todo maravilloso y de una recepción cojonuda y no hubiera tenido ninguna barrera, ni hubiera tenido ninguna pega, ni hubiera tenido enemigos, ¿no? Porque cada vez que luego con Año Mariano, otro sopapo de la hostia, y otra vez funciona, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? ¿Que los críticos son aburridos? ¿Que hay que hacer películas para los críticos o para el público? ¿Para quién hay que trabajar? Juanchito, estate tranquilo, tengo un mensaje de Dios para ti. Bendito sea, no te preocupes, puedes pegar con esa gachita. Creo que es una película que siempre voy a recordar porque precisamente es la película que me ha llevado al público y me ha conectado con el público mayoritario. Airbag es un antes y un después en mi carrera, eso es indudable, ¿no? A raíz de ese corto, a raíz de eso, pero sobre todo de Airbag, yo he podido seguir escribiendo, produciendo y dirigiendo. Y bueno, eso para mí era mi gran sueño que estoy cumpliendo, ¿no? Es la película que más desde sus tripas, más desde dentro, más incluso que películas que luego he dirigido yo, ¿no? Que la viví con mucha pasión y con mucha ilusión y con mucho sufrimiento. Por eso me acordaré de ella. Y después también, quieras que no, somos humanos y cuando tú te has tirado un pedito y resulta que ese pedito se convierte en el entremés del año, pues te sientes orgulloso. Entonces es una peli de las que, bueno, me siento orgulloso, me siento muy satisfecho de que algo que se me ocurriera a mí gustara tanto a tanta gente, ¿no? Y siga a día de hoy, haya suscitado que vosotros estéis creando todo esto para sacar un DVD remasterizado y todo el Belén. Pues fíjate si me tengo que sentir contento. Santiago Segura y yo teníamos ahí un cachondeo, siempre andábamos a la gresca. También supongo que el ser vasco ayuda a apostar estas cosas que vienen del deporte rural vasco, que siempre se está apostando, la pelota y todo eso. No sale en la propia película de Airbag. Y un día hablando con él estaba
preparando el rodaje de Torrente y bueno, Airbag pues ya había sido estrenada y demás, y empezaban a ir las cosas muy bien en la taquilla, y él estaba maquillando en una escena, yo estaba allí viéndole rodar, me parece que es la escena en la que se revienta un grano en el espejo, le estaban colocando el grano, algún momento así absurdo de su filmografía, y bueno, no sabíamos qué iba a ocurrir con Torrente porque era su primera película, y empezamos a alardear. Él decía que su película iba a ser la hostia, yo le decía que no iba a conseguir llegar a las cifras de Airbag, que tal, que cual, y en el calentón decidimos apostar. Inicialmente él me dijo, pues te he puesto una cena, y le dije, eso es una mierda y tal, eso lo haréis en Madrid, allí se apuesta en cosas gordas y tal. Y la apuesta fue hacerse un tatuaje. Él aceptó la apuesta, y entonces la apuesta consistía en que qué película hacía más recaudación. De hecho yo le dije, no, yo solo gano si hago el doble de recaudación con Airbag que tú con Torrente. Tú solamente ganarás con que hagas más recaudación que Airbag. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Airbag fue subiendo de taquilla y hizo muchísimo dinero, y al año siguiente se estrena Torrente y hace todavía más dinero que Airbag, no sé si el doble, pero bastante más dinero que Airbag. Y bueno, pues llamé a Santiago, le dije, has ganado la apuesta, y me tuve que hacer el tatuaje, que consistía en tatuarse el nombre de la película y la recaudación debajo. Así que bueno, no hubo más remedio que hacerla en mi honestidad, y bueno, pues lo voy a enseñar. Espero que esto no moleste a algunos espectadores. Lizardi, rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu. La edición de Airbag del año 98, creo, estaba ya descatalogada, hacía años que estaba fuera de catálogo, entonces recibía muchas cartas de clientes, vamos a llamarlos, a los fans hay que llamarles clientes, que dice Harrison Ford, que me pedían copias o me decían sobre todo cómo conseguirla, y lo único que podía decirles es que yo no tenía posibilidades de conseguirlas y que soñaba con que se volviera a editar, que se la bajaran de la red. Pero claro, la copia que pudieran encontrar en la red, incluso pirata, o que pudieran copiar de un compañero que tuviera esa edición, era una edición masterizada hace muchos años y con una calidad de entonces, de DVD. Entonces la posibilidad de haber remasterizado la película como se ha hecho ahora, haber recuperado la imagen original, la imagen real a la máxima calidad, y poderla editar de nuevo, incluso con las escenas extras, escenas que se rodaron, se montaron, pero que nadie había visto, el público no las había podido ver, algunas realmente divertidas, que se cortaron por razones diferentes de metraje seguramente, pues era una noticia maravillosa. Máxime cuando acabamos de sacar y de editar también con Avalon Alas de Mariposa y La Madre Muerta, remasterizadas las dos, y Frágil ya estaba en el mercado, con lo cual de esta manera ya hasta todas las películas de ficción que he hecho están al alcance del público, incluyendo los cortos que también se han editado con estas películas. Así que la noticia maravillosa y la sensación de ver la película de nuevo. Por un lado, ese pudor de que ves escenas que las hubieras rodado de otra manera ahora con tu experiencia y te parecen que no acaban de estar bien, pero por otro lado, no dejo de sorprenderme de ver la locura, la frescura que había en muchas situaciones que rodábamos con actores que incluso no eran ni siquiera conocidos, o no eran actores, no eran reconocidos como actores, y la apuesta osada que se hizo al hacer esta película, ¿no? Que vista con los años pues te parece una locura y te hace preguntarte qué nos habíamos tomado en aquella época. En este caso en concreto vamos a empezar con el negativo original. Nunca se ha hecho un máster de la versión larga, solamente tenemos negativo original. Y bueno, básicamente cogeríamos y primero limpiaríamos el negativo, puesto que es un negativo que ya tiene un tiempo y tal, y lo meteríamos en el telecine, empezaríamos en rollo 1, rollo 2, todo en orden, y bueno, habría que coger todos los cambios de cada plano y etalonar plano a plano, puesto que es negativo original, y bueno, habrá diferentes emulsiones y de todo, claro, porque es el origen, ¿no?
No sé cuál es el primero documentario de la historia, pero yo creo que habría que levantarle un monumento al señor que pensó en esa posibilidad y en esa idea, porque creo que no solo como espectador, sino como amante del cine, como cinéfilo, como autor, es una herramienta maravillosa. Uno puede descubrir informaciones respecto a cómo se han rodado las escenas, anécdotas divertidas. Yo por eso cuando me han planteado hacer un documentario me ha parecido siempre que la respuesta tenía que ser positiva, porque creo que hay muchísima información que uno no conoce de una película. Creo que no es desvelar tampoco cosas que no debes, porque las hay también, hay cosas que te estropean una escena, informaciones que te estropean, pero yo creo que si el documentario es un poco didáctico y a la vez es un poco desinhibido, natural, aporta muchísima información muy interesante, y siempre el espectador es el dueño de tirar para adelante y irse a la siguiente escena o de no oírlo, ¿no? Así que en Airbag en concreto pues ha resultado enriquecedor para recordar cosas que había olvidado de las escenas, hacer un poco de memoria también, e incluso pues descubrir por qué había hecho algunas cosas que cuando las haces no eres muy consciente, pero cuando te pones a explicarle a un tercero lo que está viendo es cuando te das cuenta de por qué lo habías hecho, ¿no? Y qué es lo que había ocurrido en ese momento. Así que ha sido un encuentro con el pasado precioso. Una de las cosas que suelo recordar más de Airbag es que, pese a ser una película con más presupuesto del que tenían mis otras películas anteriores, al ser un gran circo con un tamaño enorme y haber muchísimas secuencias, localizaciones, situaciones de efectos, complicaciones técnicas, en realidad faltó más dinero que ninguna de las otras. Hubiera necesitado mucha más producción. Entonces, para paliar esa falta de medios, hubo que agudizar el ingenio, y muchas veces nos inventamos o descubrimos, o tuve que pensar incluso antes de llegar al rodaje, ideas y pequeños trucos para poder evitar que las escenas costasen mucho más dinero. El primer truco que recuerdo que hubiéramos hecho, sin nada más haberlo previsto, surgió además de uno de los técnicos, que él lo había visto a su vez en otra película que había rodado y había sido sugerido por Anthony Perkins, el protagonista de Psicosis. O sea que viene heredado de este actor. Estábamos rodando un plano del Ford parado delante de uno de los puticlubs, El Escándalo, y estaba mirando a Alberto San Juan, al personaje de Noemi Clement, a la chica de la que se enamora, y en un momento dado el coche arrancaba y se iba. Entonces, claro, había que arrancar el coche, había que tenerlo en marcha, ese coche fallaba muchísimo, el sonido del coche en marcha estropeaba otros sonidos que necesitábamos, con lo cual se decidió hacer con el coche parado. Entonces, esta persona, que creo que era el fotofija, si no recuerdo mal, Luigi, me contó este truco, y era simplemente, yo pensé en hacer con la cámara una panorámica a la derecha, de tal forma que parecía que el coche se había ido, pero faltaba algo para darle vida a eso. Entonces él nos contó esto que estoy explicando, que es que alguien había hecho en una situación similar echar polvo al aire, y esto le daba una sensación de que la rueda había derrapado y había creado eso. Entonces el resultado del truco es el personaje en medio del cuadro, la cámara en un momento dado panea, el actor hace como que tiene una inercia de echarse para atrás, y alguien, un auxiliar, echa polvo al aire. Con lo cual todo eso unido parece que el coche ha derrapado, ha arrancado y se ha ido de cuadro, cuando en realidad no se ha movido absolutamente nada y está con el motor apagado. Funciona. Otra de las cosas que hubo que resolver fue una situación bastante crítica para los actores, en una escena en la que el Ford pues salía de la carretera y quedaba volcado. Entonces, bueno, son 3 personas metidas dentro de un coche, y como sabéis las escenas no se ruedan tan rápidamente como uno quisiera, con lo cual eran muchas horas de estos personajes y de estos actores boca abajo. Entonces lo que se hizo fue dividir el rodaje en 2 partes. Inicialmente sí que estaban boca abajo, incluso una situación muy incómoda, incluso se caen objetos, se le caen unas monedas, unas llaves contra el techo y tal, y a partir de un momento ya se les sacó del coche a los pobres, que estaban a punto de fenecer, y lo que hicimos fue tener
una segunda parte del rodaje con un coche que no estaba volcado, que estaba perfectamente colocado boca arriba y estaban sentados en sus asientos. El coche en la parte de arriba se atrezó con algunas ramas, como si fuera parte de las ramitas que había arrastrado el coche en el suelo, es decir, lo que era el techo del coche aparecía como si fuera el suelo, y ellos se levantaron hasta pegarse con sus cabezas en el techo, los pelos se les engominaron para que parecieran que estaban siendo atraídos por la fuerza de la gravedad, las corbatas se ataron al techo con chinchetas para que parecieran igualmente que caían, y la cámara evidentemente se puso al revés, con lo cual al ver la escena ves todo eso boca abajo y parece que todo el mundo está tumbado cuando en realidad pues estaban sentados. Y lo único que si uno se fija bien verá que el acting, la actuación, en el trozo en el que están realmente boca abajo, las tráqueas funcionan peor, entonces están más agobiados hablando, y sin embargo cuando estaban ya colocados y era la cámara la que estaba boca abajo, pues bueno, hablan con más soltura, ¿no? Pero bueno, como va en progresión, digamos que no se nota, está una primera parte con el coche volcado y luego con el truco, ¿no? En la secuencia del Ford volcado hay un final con una gran explosión. El coche fue cambiado porque evidentemente el coche que usábamos era pues un coche alquilado, un Ford que costaba bastante y que no se podía destruir, una palabra, no había doble ni nada, entonces ese coche se cambió y fue colocado en su lugar un Ford Capri de desguace, sin motor, pintado igual que el otro, para que pareciera el mismo, y ese fue el que se hizo explotar. Entonces los actores caminaban inicialmente al lado de la gasolina, se iban alejando de él hasta que pisaban el mechero, el torpe de Juancho pisa el mechero y hace correr el fuego por la gasolina que se ha desprendido, llega al coche y demás. Entonces, justamente en el momento en el que los actores han echado a correr, en ese momento hay un corte, se cambian, los tres actores se convierten en tres especialistas y el coche ya está preparado para explotar. Entonces, lo que se preparó es un truco que se hacía con tres rampitas, como estas que ahora mismo coloco aquí, y estaban escondidas en los matorrales que hay justamente en el borde que da al lago, al agua. Entonces los tres actores vienen corriendo por aquí, que ya no son, como digo, actores, ya son los tres especialistas, y simplemente cada uno de ellos, con estas ramas aquí ocultando estas plataformas, pisan, saltan y pisan la plataforma, y la plataforma, una vez pisada, tiene un dispositivo que lo lanza así, ¡boom!, y salen disparados literalmente varios metros en el aire, por eso han de ser gimnastas. Entonces los tres venían corriendo, pisaban la plataforma y saltaban, y caían directamente al agua, ¿no? Realmente lo pueden hacer también los propios actores si es que tienen un poco de... si están en forma y tienen un poco de experiencia, pero no era el caso de nuestros actores, ninguno estaba en forma. Así que se hizo con estos tres chicos, acabaron en el agua, evidentemente, y estas rampas se suelen utilizar muy a menudo en las películas de guerra también, siempre que hay explosiones. La explosión suele ocurrir aquí detrás, hay unos arbustos que tapan, y lo que se hace es, pues eso, pisar. Lo peligroso es que al levantarse la rampa se ve, entonces tienes que intentar, la cámara estaba colocada bastante abajo, para que no se viera, con las ramas que había delante, no se viera este efecto, y de hecho, si uno se fija en algunas películas, tal vez en Airbag, se ve un pelín de la rampa que aparece, esa línea negra en cuadro, ¿no? Pero bueno, es una cosa muy rápida, se supone que no se suele ver. Sí se hace. ¡Corred, coño, corred! Hay un tipo de elipsis que suelo hacer a veces utilizando un movimiento de un plano anterior. En Airbag hay un momento en el que me parece que es Juancho tira el cigarro al suelo, y en ese momento, en un espacio determinado, ha tirado el cigarro y eso nos provoca un corte y estamos en otro espacio, en otro momento más posterior, y ese cigarro que cae al suelo evidentemente ya no es el que ha tirado él, porque él está viniendo en un coche. Entonces es una elipsis, una forma de pasar a otro espacio y a otro lugar y de avanzar en el tiempo de una forma rápida. Y en ese momento había una situación que era el coche que habían robado en el concesionario de sus padres, Conradín, el Volvo, que aparece por primera vez, o por segunda vez, digamos, viniendo hacia cámara,
y yo tenía en mente que ese coche pasara por encima de la cámara, que viniera a cámara y que pasara volando y se fuera por detrás. Entonces que la cámara lo fuera siguiendo es lo que yo tenía en mi cabeza, y evidentemente era muy complicado porque eso técnicamente obligaba como poco a hacer un agujero en el suelo, meter la cámara, crear unas rampas para que el coche viniera, un especialista, que saliese volando varios metros, que la cámara lo siguiera, diera la vuelta, cosa también muy complicada para una cámara, y que se quedara enfocando boca abajo, digamos, el coche alejarse. Entonces, por la falta de presupuesto, aunque parezca raro, que había, la idea se solucionó un día que pasaba por una juguetería y vi un coche de metal pequeñito y dije, vale, con esto lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, qué pena que no tengo un coche por aquí. ¡Hombre! Genial. Pues entonces lo que hice fue coger la cámara. La cámara estaba colocada viendo el coche en la carretera venir, es decir, teníamos realmente nuestro coche Volvo, el coche físicamente que se utilizaba en la película, de atrezo. El coche vino hacia la cámara y cuando estaba a punto de chocar con la cámara se fue al cielo. Paneó hacia el cielo, con lo cual el coche se paró. Bien, es el primer plano que hicimos. El segundo plano que hicimos fue, coloqué la cámara donde se había quedado, pusimos un cristal así pegado al objetivo de la cámara y mi cochecito que me había comprado en la tienda de juguetes, que tenía por debajo incluso su tubo de escape y todas sus rueditas y sus cosas, lo hicimos rodar por encima. Entonces rodó el coche por encima del cristal así, rack, y pasó de lado a lado del plano. Segundo plano, cortamos, y el siguiente plano, de nuevo quitamos cristal, quitamos el cochecito, y del cielo que teníamos, paneamos hacia el suelo de nuevo, con la cámara torcida, es decir, quedaba al revés el cuadro, y el coche estaba esperando una señal, parado, nuestro Volvo real, nuestro coche físico, estaba esperando una señal y al llegar abajo arrancaba rápidamente y se alejaba. Entonces la unión de este plano viniendo hacia cámara, la cámara subiendo al techo, el coche de juguete pasando y la cámara yendo hacia atrás y el coche de verdad saliendo, eso en montaje, unido un plano tras otro, quedó como resultado que el coche parecía que volaba por encima. El resto fueron los efectos de sonido de un coche saltando y cayendo a plomo, lo que hicieron que todo pareciera más o menos real. Otra de las ideas que había que resolver era la llegada del Volvo con los tres chicos al primer gran club, al Big Club, en la que yo quería de alguna forma simbolizar eso que me habían contado de que cuando tomas cocaína todo se acelera muchísimo y van ocurriendo las cosas casi más rápidas de las que tú puedes verlas, ¿no? La idea era que el coche llegara y que ellos al mismo tiempo ya habrían llegado y ya al mismo tiempo están entrando al club, que todo ocurriera a la vez. Entonces, la manera en la que se desarrolló esto y la manera en la que se solucionó fue colocando... Necesito un coche. Gracias. En nuestro primer Volvo teníamos dos Volvos con su raya pintada de Starsky Hatch y el primero de ellos venía, la cámara lo enfocaba venir por un paseo, el coche venía y derrapaba y se quedaba de lateral, así derrapando. Entonces cuando había parado el coche la cámara seguía bajando con la grúa y un segundo coche Volvo tapaba el que acababa de llegar y de este segundo coche que ya estaba parado se abrían las puertas y salían los tres protagonistas, pero que eran realmente tres dobles, es decir, tres personas disfrazadas y similares a ellos. Entonces, cuando estaban saliendo, ya discutiendo, hablando, la cámara seguía bajando y hacía una panorámica y enfocaba a los tres actores, esta vez sí, que estaban ya colocados aquí en plano, en primer plano, y continuaban con su texto. De tal manera que parecía que estaban llegando, habían llegado y estaban saliendo del coche y al mismo tiempo estaban ya parados haciendo un comentario sobre el club al que iban a entrar. Todo esto pues aceleraba muchísimo la acción y la convertía en algo muy espírico y muy de cocaína, ¿no? Me han dicho. Así que, bueno, lo que se hizo realmente fue utilizar el efecto ese de grúa y de tapar mediante el plano, pues en función de que un coche llegaba, pues el otro tapaba y en función de que había llegado el último coche se paneaba el tercero. Ahora ya no me acuerdo, pero yo, ahí, no entro ni loco. Para nada. Ni hablar. Uno de los trucos que hubo que solucionar
esta vez lo hizo el equipo de efectos de Molina, muy bien por cierto. Era el momento en el que levitaba Fátima, María de Medeiros, y además había también una simbología o una broma o un chiste respecto al propio origen de la Virgen de Fátima, que era el nombre de María en esa película. Para los espectadores católicos, que seguro que son muchos, Fátima, la Virgen de Fátima, se apareció a unos pastores entre 3 piedras y levitó. Entonces en esta película los pastores eran los patibularios que llevaba Fátima y ella es una mafiosa. Entonces lo que hizo nuestro amigo Molina de efectos es, en una de las 3 piedras, colocó una polea y aquí enganchamos a nuestra Fátima, a nuestra María de Medeiros, de tal forma que ella estaba en el suelo y a una orden simplemente la polea les levantaba y ella levitaba. Claro, visto desde frente, donde estaba colocada la cámara, ella levitaba y no se veía en absoluto el truco. Así ella iba bajando y subiendo y ella se aparecía a sus patibularios entre las 3 piedras y levitaba. Hay otro ejemplo de plano con elipsis, en esta ocasión no una elipsis de un plano a otro, sino dentro del mismo plano. Era una forma de ahorrar tiempo también, viendo cómo los chicos iban a recorrer un gran espacio en el casino, iban a estar buscando a Villambrosa en ese casino, pero habían acabado de buscar y no lo habían encontrado. Entonces, en vez de desarrollar ahí o hacer un encadenado o hacer varios planos lo hicimos en un solo plano. Los chicos entraban por el casino, entraban por la puerta del casino, se iban hacia el fondo, se marchaban. La cámara veía en plano general cómo ellos se largaban entre cientos eran 500 figurantes, y cuando la cámara se iba aquí a otro espacio, ellos volvían corriendo por un lateral y se colocaban aquí perfectamente en cuadro, con lo cual al bajar la cámara ellos ya habían vuelto y estaban charlando, estaban hablando de que no habían encontrado a Villambrosa. Entonces nos ahorramos una situación en la que se supone que habían recorrido muchísimo espacio y habían estado visitando las diferentes esquinas, los diferentes lugares, y de esa manera se hacía esa elipsis también muy rápida, ¿no? Narrativa. Hubo una situación que en principio parecía muy sencilla, pero que luego se complicó porque no teníamos, digamos, los mecanismos ni las herramientas para poder rodar, por ejemplo, con un coche rodando, con un coche en movimiento, y con un plano, por ejemplo, de debajo del coche, de los bajos del coche, de los hierros, de las ruedas. No teníamos las herramientas para meter la cámara ahí y poder ver eso. Entonces necesitábamos ver cómo la bomba que le había colocado una bomba en el Volvo a los chicos, se caía y se pegaba en el coche que venía detrás, puesto que era magnética. Entonces lo que hicimos fue hacer un plano desde arriba, un plano cenital, desde arriba del Volvo, cuando bajaba el escalón del casino donde se escapaba con los chicos, y lo que hacíamos era tener la bomba ya en el suelo y la habíamos hecho girar, la habíamos dejado caer como un trompo y estaba haciendo así un movimiento, y entonces el coche pasaba por encima, era más alto el coche, evidentemente no pisaba la bomba, y al pasar veíamos como la bomba, como si se hubiera caído, que estaba todavía girando. La primera parte del plano evidentemente no se monta, solo se monta desde aquí, desde el coche está pasando ya, con lo cual parece que el coche pasa y la bomba queda aquí. Hay un corte, hay otros planos, llega un segundo coche, que es el coche, el Dodge amarillo que llevan los malos, y la bomba está aquí. Entonces, ¿qué hacíamos? La teníamos agarrada con un hilo por aquí, veíamos el plano desde arriba, y cuando el coche pasaba veíamos la bomba ahí, el coche pasando, y cuando estaba encima alguien tiraba de este hilo, se llevaba la bomba, y cuando el coche pasaba ya no había bomba. Eso unido a un ruido de clonk, parecía que el coche había pasado, clonk, y se había llevado la bomba pegada debajo. Todo esto montado un plano detrás de otro con los insertos y demás, daba la sensación de que uno perdía la bomba y el otro se la llevaba. Había un plano luego de inserto de abajo de uno de los coches, pero esto ya se hizo con el coche parado absolutamente
y moviéndolo varias personas y haciendo creer o parecer que estaba andando. Y bueno, esos fueron los truquitos. Vale, grabado. Alberto, secuencia 10, primera. Venga, ¿lo queréis? Salud por todos los pueblos y por los hombres, y porque estoy re loco y re fuerte, y porque follando no hay que dar a respiro, que a muerte. ¿Cómo follan las argentinas guarronas? Dios. Media hora en machaque, media hora, sin parar, machacando. La hago muerta, pero muerta, muerta. Será puta, pero... no se enamoró, no falta poco. Sin coña. ¿Estaba buena con él? Muy buena. Estaba como Dios. Bueno, ¿no? ¿Y tú qué, Juancito? ¿Tú qué? ¿Qué cuenta? Tú has triunfado, campeón. No hice nada contra, ni Pamplona. Bueno, cuéntate algo. Campeón. Yo diría que... básico. No es exactamente. A ver. Dale. No, dale, cuenta. Siempre me presionas, ¿no? Incluso viéndonos a lo que... Campeón, ¿tú quieres un saco? Juancho, ¿qué te pasa, Juancho? ¡La alianza! ¡Joder! ¿Cómo te lo cuento? Vale. Venga, hacemos otra. Alberto, secuencia 10, segunda acción. Salud por todos los polvos, por los zombies, y porque estoy re loco, re fuerte, y porque follando no hay que darla respiro, a muerte. ¿Cómo follan las cabronas de las argentinas? Kitus Trailers, visita mi Me ha dejado canal. temblando, cuando miro estaba temblando en la cama. Temblando. Yo no sé, porque le he echado un polvo normal, pero se ha quedado como loca, los ojos en blanco. Y yo pensaba que era normal, pero ella no había pensado lo mismo. Qué fuerte, estaba buenísima la mía. Estaba buena, ¿eh? ¿Verdad? Sí, muy bueno, sí. Estaba como un quesito, vamos. ¿Y tú qué, Juanchito? Porque tú también, ¿no? Un poquito, por lo menos un poquito, esta vez un poquito, ¿no? Seguro, venga, cuenta. Venga, que te escuchamos. Venga, que hemos visto de ti. Venga. Bien, no. Venga. Normal, no, venga, campeón. Seguro que algo has hecho. Vamos a ver. Bueno, básicamente, Dale. se podría decir que de algún modo, a ver si... Que te la has logrado sacar por lo menos, ¿no? No, si no ha sido... No. Vamos. Juancho. ¿Qué te pasa? Alianza. Para. Vamos. Hacemos una loncha que me queda un texto. ¿Cómo dale? Me mata, tío, me mata. La culpa es vuestra. Venga, coño. Mala hora se os ocurrió ir ahí a... Fíjate, Juanchito. ¿Y ahora cómo nos encontramos? Besos, 6 letras. Hostia. Oye, Juancho. ¿Y la tía esa también te metió el dedo por el culo? Eso a ti no te importa nada. Oye, como que no me importa. No te importa. ¿Sabes lo que pasa? Que no es normal. Mi vida es esto.
gusta que te metan, macho? ¿Tú dirás? ¿Cómo que no es normal? No es normal. Pero chicos, tranquilo. Pues no es normal. Tranquilo. Se me ocurre que dejemos que el fatum o destino haga su trabajo. Según la teoría del caos... Ahí voy. Eso quería decir. ¿Tú ves cómo a veces te desesperas por nada, Pancho? La teoría del caos. ¿Qué quiero con eso? Bueno, esa es una posibilidad, pero no me parece juicioso. Seamos pragmáticos. Pragmáticos, sí señor. Ahí voy. Hay que ser pragmáticos. Pancho, copón, tú ponte musiquita, relájate, ponte cómodo y luego ya te mueres. Sí, relájate. Si nos vamos a matar, joder. Coño. Este coche es un seguro de vida. Tiene airbag de conductor y airbag de acompañante. Eso. Tenía que traer con esto por... Que sea la última vez que vuelvo a ir a la... Oye, yo no he dicho culo. Lo has dicho. Yo no he dicho culo. No, he dicho ósculo. Ósculo, copón. Corra. Beso, 6 letras. Ósculo. Ósculo. Frena. No lo he dicho yo, ¿no? ¡Para! Me cago. No cabe. Vale, vamos a grabar, ¿vale? Alberto, 14, primera acción. Me mata, tío, me mata. Coño. La culpa es vuestra, coño. Tranquilízate, Manchito. Que si nosotros les encontramos. Beso, porque para el beso. 6 letras. Ósculo. Ósculo. Oye, Pancho. ¿Y a ti la chavala esta también te metes el dedo por el culo? Oye, Paco, eso a ti no te importa nada. ¿Cómo que no me importa, macho? Oye, si te gusta que te metan, no es normal, ¿eh? No es Tú normal. dirás, no es normal, no es normal. Pues no es normal. Tranquilo. Recuerda que dejemos que el fatum o destino haga su trabajo. Según la teoría del caos... Ahí voy. Teoría del caos. ¿Ves cómo a veces te desesperas por nada, Pancho? Me quiero morir. Teoría del caos. Esa es una posibilidad, pero no me parece. Kitus Trailers. Ahí Visita es, mi canal. pragmáticos. Claro que sí. Conra, muy bien. Pragmáticos. Tú te pones musiquita, te relajas, te acomodas y luego ya te mueres, tranquilito. Eso, relájate. A esta velocidad nos vamos a matar. Tranquilo, coño. Este coche es un seguro de vida. ¿No lo ves? Tiene airbag de conductor y airbag de acompañante. Eso, habría que entrar que no hay por culo, ¿no? O sea, no quiero volver a oír esa palabra. ¿De acuerdo? Oye, yo no he dicho culo. No he dicho culo. No he dicho culo. He dicho ósculo. Ósculo. Concha, ósculo. Beso, 6 letras. 6 letras. Beso, 6 letras. Ósculo. ¿Qué he dicho? Frena. ¿Cuántas letras? ¡Para! ¡Hostia puta! No cabe. Alberto, 14, segunda acción. Me mata, tío, me mata. Coño, Panchito. La culpa es vuestra, coño. Tranquilízate, copón. ¿Y ahora cómo los encontramos? Beso, 6 letras. Ósculo. Oye, ¿la chavala esta también te metió aquí el dedo por el culo? Oye, eso a ti no te importa nada. Pero como que no me importa. Macho, si te gusta que te metan, no es normal. Paco, Tú dirás. vete a tomar. Ahí voy, que no es normal. ¿Tú me entiendes? No es normal. No es normal. No es normal. Hasta que te den por el culo. Pues no es normal, ya está. Tranquilo. Recuerda que tenemos que el fatum o destino haga su trabajo. Según la teoría del caos... Ahí voy, teoría del caos. Tú ves, Juancho, como a veces te mosqueas por nada, desesperas por nada. El caos. Te quiero morir. Bueno, eso es otra posibilidad, pero no me parece. Vamos a ver. Pragmáticos. Eso es. Muy bien, Conrad. Pragmáticos. Tú te relajas, te pones musiquita, te acomodas, luego te mueres tranquilito. Relájate. Nos vamos a matar. Coño! Este coche es un seguro de vida. Tiene airbag de conductor y airbag de acompañamiento. Se me ha quedado que no es por culo. No quiero oír mentales hablar. Oye, yo no he dicho culo. No he dicho culo. No he dicho culo. He dicho ósculo. Ósculo. Beso, 6 letras. Ósculo. Ósculo. Bien dicho. Frena. ¿Cuántas letras? ¡Para! ¡Hostias! No cabe. Alberto, 14, tercera acción. Me matan, tío, me matan. La culpa es vuestra, coño. Que en más momentos oscuros. Tranquilo, coño. ¿Ya verás cómo lo encontramos? Beso, 6 letras. Ósculo. Ósculo. Oye, Juancho, ¿y a ti la también te metió el dedo?
coño, ¿cómo no va a importar? Si te gusta que te metan macho, tú dirás. Paco, vete a tomar por el culo. Ahí voy, que no es normal. ¿No es normal? ¿No es normal? Pues no es normal. Pero sigo tranquilo, se le ocurre que tenemos que estar como destino. Hágaselo según la teoría del caos. Ahí voy, sí señor, la teoría del caos. ¿Ves cómo a veces te desesperas por nada, Pancho? Que si no es un caos, macho. Bueno, eso es una posibilidad, pero no me parece curioso. Seamos pragmáticos. Sí señor, pragmáticos. Tú ponte musiquita, relájate, para un momento y luego ya te mueres, tranquilo. Relájate, nos vamos a matar. ¿Qué coño? Este coche es un seguro de vida. Tiene airbag de conductor y airbag de acompañante. Eso, y a mí hay que responder por culo. Oye, que sea la última vez que me digas para dar culo. Yo no he dicho culo. No, yo no he dicho culo. No he dicho culo. He dicho ósculo, Pancho, ósculo. Conra, Verso de 6 letras. ósculo. ¿Qué he dicho? Frena. ¿Cuántas letras? ¡Para! ¡Mierda! Tócame. Vale. Alberto 14, cuarta acción. Me matan, tío, me matan. Culpa es vuestra. Con Málaga se os ocurrió ir allá a la... Tranquilo, joder. De veras cómo lo encontramos. Beso de 6 letras. Ósculo. Ósculo. Oye, Juancho. ¿Qué? ¿Y la tía esta te metió también el dedo a ti? ¿Eso es de tipo? ¿Vale? No me importa. No tipo. Uy, va. Mira, si te gusta que te metan, macho, Paco. no es normal. Paco. Tú dirás, Que te den por el culo. ahí voy, que no es normal. ¿Que no es normal? ¿No es normal? No. Bueno, chicos. Pues no es normal. Tranquilo. Que me ocurre que tenemos que estar como destino a nuestro trabajo. Ahí voy. Ahí voy. El destino, el caos. Tú ves cómo a veces te desesperas por nada, tío. Si no sería un caos, macho. ¿Qué quieres? Bueno, esa es otra posibilidad, pero no me parece. Pragmáticos. Hay que ser pragmáticos, Pancho. Tú relájate, joder. Ponte un poco de musiquita, acomódate en el asiento. Tú te mueres tranquilito. Relájate si lo vamos a matar, joder. Ah, coño. Este coche es un seguro de vida. Tiene airbag de conductor y airbag de acompañante. A mí aquí atrás me den por culo, ¿no? O sea, de verdad. Que sea la última vez que me traiga por dar culo. Yo no he dicho culo. No, Pancho. No, lo ha dicho. Pancho, yo no he dicho culo. No, lo ha dicho. Lo ha dicho. Ósculo. Ósculo. Conra. Verso de 6 letras. Ósculo. Lo he dicho, ¿no? Ya he dicho. Frena. ¿Cuántas letras? ¡Para! Hostia, Tócame. bueno, Alberto. Venga, pues. Alberto 70, primera acción. Yo creo que me mira a mí. ¿Sabes? Porque está como cerrada. Y me da la sensación que está pidiendo ayuda. Pero también pide ayuda a mí. Fíjate un poquito. Y encima ese señor de negro. ¿En el coche negro? Sí. Pues él está mal. Y entonces hay que ayudarlo. ¿Pero lo entendéis? Sí, Paco, hombre. Claro que sí. Yo creo que tiene un poco de fiebre, puede ser exceso de coca, de kilómetros, ¿y cómo está? Mejor a casa, ¿no está todo? Yo me entenderá, si preguntas a dices que ya igual, yo que voy a seguir, estamos bien, que volvemos. Me la pena, hay que parar ya en un sitio con farmacia. Kitus Trailers, visita mi canal. Ah, no digas mamonadas, pijín. Pero igual. Tú enfila para el próximo burdel. Voy a follar a 7 putas esta noche, una detrás de otra. La mancha de una mora con otra mora se quita. Saca el mapa. Saca la pala. Ponte una loncha. No, Ponte 8 lonchas. Para 8 lonchas. Pero se ha acabado un asiento.
Alberto 70, segunda acción. Rico lo que mirando. Siempre detrás del cristal. Como encerrado. Como pidiendo ayuda. A mí, y para cosas frías, ¿sabes? Que tienes un poco frío. ¿Vale? Tú eres el señor de negro. El coche negro. Tenemos que ayudarlo. Sí, Paco. Claro. ¿Lo entendéis, no? Sí, joder. Claro, hombre. ¿Quién hago pie de esto? Sí, no sé si son kilómetros, este es el total, el alcohol, de putas, pues es una lima, pues. Bueno, pues vamos a ir a la casa, ¿vale? Mejor la casa, pero vamos a ir a la casa, porque si la hemos, joder, joder, que joder. Si te preguntas por el dices que no se oye, pues la se cascara. Y que estamos bien, que ¿qué cara? ¿Cómo? No, que no se refiere al anillo. Cago en Dios, soy el cago en el puto anillo. ¿Eh? ¿Te importa esa jugar acá? O una cosa, ¿eh? No digas mamonas, pijín. Tú tira para el próximo burtel. De la mancha de una mora con otra mora seguida. ¿Eso es qué? Saca el mapa. Te pongo una locha. Bien, una locha, ¿vale? Una locha grande. Confía, písale. Que sí, no digas tonterías. No me lo soñé cara. Herba, que es una especie de placenta en seco envasada al vacío que te acoge, te salvaguarda y te divierte. A poder ser. ¡Nos vamos a matar, joder! No, coño, tranquilo. Este carro es un seguro de vida. Tiene airbag de conductor y airbag de acompañante. Eso. Y a mí aquí atrás que me den por culo. No quiero volver a oír esa palabra. Yo no he dicho culo. ¡Lo has dicho! No he dicho culo. ¡Lo has dicho! ¡No lo he dicho! ¡Lo has dicho! ¡No lo he dicho! Un airbag es como una teta sin pezón. Es como un culo sin teta. Pues la misma palabra lo dice. Airbag. Claro. Pernocta, dormir fuera del cuartel. Eso es un airbag. Hay un humor en la película muy explícito y muy gráfico, muy claro, muy simple incluso. Hay un humor en la película también que es, digamos, producto del absurdo. Piensa que si explota en un coche 10 kilos de cocaína, automáticamente se acaba la película. Esos tres tíos se mueren. Son códigos de humor. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Talco. ¿Talco? Hostias, igual soy alérgico a esto. ¿Motor? Sí. Rueda 35C7 primera. Dale, Mori. Luego hay un humor que a mí también me interesa mucho, quizás por mi naturaleza, que es un humor más negro. Es el humor cínico, el de la ironía. Acción, muévete. Ya. Corta. Juancho es un hijo de Donosti, rubio, ojos azules, abogado, recién sacaba la carrera. Se va a casar con una multibollo, hija de una marquesa. Buenas noches. Perdona, que se me ha hecho un poquito tarde, joder. Soy Serafín. Yo actor no soy. Yo soy Carlos Arguiñano sin más. Acción. Pero yo la verdad es que estoy muy tranquilo. No tengo ningún tipo de nervios. Estoy haciéndolo esto como cuando hago una porrusalda. Rías, un bocado, otro bocado. Muy bien, hijo. Has hablado como un abogado. Hala, y ahora descansa un poquito. Soy el padre de Juancho, de uno que se va a casar. Yo no sabía que tenía un hijo tan mayor. Rubito, además. Digo, qué sorpresa. Mayor y rubio. Digo, vaya. Yo sabía que sí, tenía 6 en casa, pero desconocía que tenía a Juancho. Hace añísimos. La historia es que se te queda aquí en el hipotálamo, en el olvido, y va... Y a veces sale pues esos días, como dice que estoy excesivamente escatológico. La idea de producir la película, pues bueno, que vino un día Juanma con Carra a contarnos que tenían un guión salao, vivo. Nos encantó y bueno, a Segarce somos una empresa de imagen. Lee texto, coño. Lee texto. Yo leí texto. Entonces, la siguiente, yo creo que la vez que más serio lo he... o con más ganas vi a Carra en el proyecto es cuando Fernando pues le dijo que le gustaba mucho y que además había que sentarse a escribir. Yo creo que fue el primero que se portó seriamente y le llamó para escribir.
casado, ¿eh? Sí. Como todo, mi amor. La única manera de darle comedia a Juancho, desde mi punto de vista, humilde, es partirlo de un pijo y darle un cursillo acelerado, de ponerlo en otras situaciones en las que él zozobra, llevado por dos compañeros, uno que es un planeta Agostini que no se entera, y otro pues que parece que es más ducho en esas cosas, pero que la verdad nada de nada. La idea de ir a putas es de Paco. Cosa, aristócrata. ¿Has traído la pasta? Sí, que traigo el dinero, caray, que traigo el dinero. Ah, y algo más importante, ¿no? Esto. A ver las instrucciones. Ya, coño. Hola. Tengo contradicción, porque por una parte, él es el rico y yo no. Yo estoy de casualidad, complejo de inferioridad, y él me juzga. Y por otra parte le tengo afecto porque me acepta en su medio. Sí, lo paré de Paco, que también tiene mala fama el pobre, por ser mi hijo. Hostia, qué sorpresa, Hermenegilda. ¿Qué tal? Siéntate con nosotros. Y el cura Kumbaya, que siempre está rodeado de adolescentes y con la guitarrita así, un poco progre, muy comprensivo y tal, con las putas, con las niñas y todo eso. Nales de amor. Jesús Trailers. Os miro y veo que vosotras también sois rebeldes. Él también lo fue. Yo también quiero serlo. Viva el amor gratuito. Hola, buenas noches, señoritas. Pues aquí os traigo a este, para que le saquéis la pasta. Que se nos casa el sábado. ¿Eh, Marqués? Bueno, a mí no me gusta su manera de hablar, es un grosero, no sabe tratar a las mujeres, no sabe ser señorito, hay que saber fair play. A la vez me envidia un poco también. Bueno, es que él tiene un carácter, una manera de ser, es como tiene mucho de soy más guapo, ligo más, me desenvuelvo mejor. Y no sé, yo por ejemplo me corto con las chicas, pero es que les digo unas burradas, pero sin embargo ellas se ríen. Yo no entiendo cómo pueden, cómo les puede agarrar un hombre. No, porque él es guapo, el mandíbulas, pero... Tenés muy buena cama. Y bueno, un poquito corto. De tiempo, digo. Bonita, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Yo estoy muy interesado en la teoría del caos, en que todo caos lleva un orden, y entonces eso es lo que me interesa a mí, ¿no? Entonces eso es aplicable a todo nuestro viaje, cualquier cosa. Me matan, tíos, me matan. Conrad. No, mira, según la teoría del caos, todo lo que... Ahí voy, sí señor. ¿Ves, Juancho, como a veces te desesperas por nada? Claro, si no es un caos. K-os, K de K y os de os, ¿no? Sí. Es así. Menos mal que por lo menos ha saltado el airbag. Hostia, es verdad, ¿por qué no ha saltado el airbag? De conductor, acompañante, seguro de vida... ¡Cállate, coño! Todo esto es por tu puto anillo. ¿Cómo que mi anillo? ¿A quién se le ocurrió la idea de...? ¿De qué? ¿Eh? ¿De meterle el dedito a ella o de metértelo a ti? Siempre me he considerado una persona que, como espectador, tiene la potestad de decidir cómo cuenta esa historia, ¿no? Tú eres la única persona que tienes toda la información. Tu obligación, aparte de una necesidad, es pasar esa información a otros departamentos. ¿Qué pones aquí, por favor? ¿Qué se puede hacer con las macetas? Son muy feas. Unas negras, pero estamos trabajando. Sí, el ruso plano de ahora lateral. Y en cuanto la cámara haya pasado por ahí, van a salir corriendo y se nos van a ir otra vez delante de cámara. La cámara estaba arriba, entonces baja la cámara y nos sacamos las caras de los tres. Y se supone que estaban allí, pero nunca han aparecido los dos. Con la cara de los tres aquí en primer término. Los tres chicos aquí. Sombrita. Cierra un poco de esta pala. Sí, que hacemos sombra con la cámara allí. Estar mirando un poco hacia esa. Estuvierais hablando. Entonces, tú das la señal, cuando quieras llegar hasta aquí, cogéis y vais saltando por aquí, mirando a los clientes, por este pasillo, por aquí. Sala, ¿dónde estaría y qué haría? El jefe de sala lo que hace es acaparar. ¿Por qué no al entrar lo que hacéis es quitar las gafas de sol? Tú, quitarte y ponerte las tuyas. Yo puedo hacer así. Vale, así tienes una cara de loco de la hostia. Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Para los que no se han leído el guión, imagino que hay alguno, les contaré que esto es un casino montado por un famoso mafioso llamado Villambrosa. Se supone que es un casino con prostitución y juego y demás cosas ilegales. No, es importante
que haya pues un ambiente de juego, de sonrisas, de muy buen rollo. Van a entrar los tres protagonistas por esta puerta, van a recorrer el casino y van a llegar al final a sus marcas. Entrar por la vía, joder, no entréis así, entrar así, os colocáis y luego os ponéis en la cama. Vale. Toda mítica. Estáis diferenciados, tú estás arriba y estos están abajo. Bajo un poquito. Vale, por favor, decidme qué cámara rueda. Vamos allá. Motor. ¡Tú! ¡Rueda 1! ¡Rueda 2! 3. ¡Rueda 3! ¡Canta! 82, 1 cuarta. ¡Acción! Abajo. Corten. Muy buena, fantástica. Por favor, chequeamos cámaras. Vayan todos ustedes, recuerden su última posición. ¡Ok, Paino! Una vez que he decidido cómo debo dirigir a ese actor y qué es lo que debe decir y cómo debe decirse eso, es tan importante o más el cómo va a estar colocada esa cámara, para que ese plano sea un plano especial, que solamente corresponda a esa secuencia de esa película. Necesidad 1, narración, es decir, que eso explique lo que quiero contar, y en segundo lugar, que eso atraiga a la persona que está viendo la película, que es muy fácilmente distraíble. Bueno, socios, ya veis que parece que por aquí no está. Tendremos que buscar por otro sitio, así que separémonos, ¿ok? Juanma sabe contar muy bien. Y Juanma es ese hombre capaz de hacer verosímiles situaciones, a priori totalmente inverosímiles, poniendo la cámara donde la pone y jugando con los planos locos que se le ocurren. A ver, que hable el abogado. Joder. Pues eso, que ahora ya no me acuerdo. Pero yo, ahí, no entro ni loco. Para nada. Ni hablar. Lo miro así con admiración, lo veo moverse en el medio de todo este lío. A veces es totalmente caótico, pero es interesante verlo muy seguro de sí mismo y cómo lo va arreglando, ¿no?, las cosas. No le hagáis caso, que no tengo ni puta idea. ¿Qué pensarían los actores de Buñuel cuando estaban rodando con él, no? Igual no sabían muy bien lo que iba a salir tampoco. Sí, te acercas hasta Fátima aquí sentada. La posición final es Antonio aquí, María aquí, hay otro plano desde aquí, se ve aquí el vuelto. ¿Vale? Ella cree que lo vas a sacar, te la llevas, te la quieres comprar, etc. ¿Vale? Es una cosa sutil, sonrisa, y luego ¿vale? No hagas cosas raras, ¿eh? Déjate llevar. Este tío es campeón de karate, y ahora sí dará 2 metros de vuelo, eso que no te preocupes, te quitará de en medio. Así, tú vas a estar más dentro, vas aquí, y cuando veas haz esto, macho, quítate porque te va a dar un hostia. Sí, vale, entonces va a ser, yo lo ayudo, esto, supone que no, uno quiere ser especialmente impostado, lo digo también. Soy Fátima do Espíritu Santo, soy portuguesa como soy yo, soy una portuguesa mafiosa como son muchos. Y tengo este don de levitar, pero que no está girado hacia el bien público. Las ramas también no las quieres. ¿Eh? No. ¿Dónde está el pueblo? Restaurante Molina. Industrial Like and Molina. Es cuestión de levantar. En eso soy casi maestro. Me levanto todos los días por la mañana.
Ahora debemos de ver. Este fue heredado de la Inquisición. Un potro de tortura. Aquí una judía tremenda. Y tiene un miembro que le va a salir aquí, yo creo. Fátima. Fátima es un hombre. ¿40 vamos? ¿Sí? ¿40 puesto? ¿Puedes subir más? Sí, sí. Vamos arriba. Y luego la ponemos vertical, de eso no te preocupes, Juanma. Ya está hecho. Antonio. Digo que preparar. Aquí. Felipe, aquí. Eso es. Antonio, ¿qué me llevas? ¿Que se siente? Mira, chicos. Habéis visto vuestras marcas, ¿no? Ahí. Viéndola, colocando en la marca y haciendo así. Vosotros dos me dais el perfil a mí, la cámara, y os tapáis la cara para el lado que está ella. ¿Ya el peso ya? Para... ¿Vale? Aquí por aquí no tiene calor. Tumbado, ¿eh? Y ahí te agarras, esto es para que te agarres. ¿Vale? Vale, entonces, ¿hay otros zapatos para ella? Sí. Y abro los ojos antes del boom. Abrir los ojos cuando estás de perfil, nunca te han vuelto hacia mí. Ah, Ojos cerrados, cuando caiga el coche. ¿Vale? ¿Corta? Sí, muy bien. Vale, subimos rampa, Levantar lo que queráis que no hay problema. ¡Vamos arriba! ¡Ahora! ¿Hacen falta más sacos? Aquí mete el saco. vale. Golpe. ¡Pum! ¿No te vas, No, golpe, eres un ser de mi planeta. No hagas más que abrir los ojos te vas y para allá. a la acción, ¿eh? Miras al coche que vendrá. Para adentro, aquí para adentro. Gana Fátima. Y carretera, mucha carretera. A 200, Big Club. El mundo es rojo. El mundo es azul. Negro. Yo lo veo todo muy negro. Un aliado y un hijo de puta. No les parece, parecen punkis. ¿A quién? Esos que hacen autostop. El tipo este, en vez de ser el tópico, el guardia civil, el que para y pega gritos y da golpes y no sé qué, sea un tío mucho más... como yo he dicho eso. Sí, un tío que ya está de vuelta de todo eso, como tiene 20 años. He jodido el pantalón. Sí. Entero. De extremo a extremo, tío. ¿Ha sido torpe o más? Más. Juanma, al ir a pasar ya muy cerca, vamos, digo yo, ¿no? ¿Te parece bien que yo de momento, entre lo del susto, hago un poco como que lo quiero parar, ¿no? ¿Sí? De verle a ella aquí, al bicho aquí. Ella podría venir para acá, dar un paso para acá. ¿Por
que ve que lo mueve y entonces estamos igual. ¿Vas a estar más hacia mí, Carmen? Un poco más. No, tuércete más hacia mí. Así. Juanma, yo creo que aquí no puedo, perdona, macho. Dale una pulgada para atrás a la máquina, por favor. Es un pelito para atrás, Billy. Bien, con el 75 podemos estar más cerca, chicos. Y ahora vamos a la posición del señor Souza. Es decir, se empieza a mover el asiento y Carmen ocupa su segunda posición. Ya. El traveling, ¿no? Un poquito sí. La mía es esta, ¿verdad? Y tu segunda es esa. Oye, ¿y por qué no cambiamos ¿Y por qué no decirlo? Interés. Venga. Era mejor que interés. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Interés. ¿Por qué no decirlo? Interés. Te subirá un poco, te la puedo. Canta. 20A, 3 séptimas. Acción. Vamos, Joao, vamos. ¿Cómo vas de tu úlcera? Mejor, gracias. Ya hace semanas que no me duele. Precisamente, ¡ay! Desde que hablé contigo la última vez, Souza. Debes de calmar ese mal humor. El viernes en el casino te daré un remedio casero. Medicina brasileña. De colisión. ¿Cuántas letras? ¡Para! ¡Mierda! Villambrosa, es un sinvergüenza. Es una especie de hombre de estos que tiene muchas salas de fiestas, que tienen guardaespaldas, aspiraciones políticas incluso, ¿no? Sucios negocios y algo de gallego. ¡Villambrosa! ¡Hijo de la gran puta! Te juro por mis muertos que te voy a sacar las tripas. ¡Hijo de una furcia gallega! Yo sí tengo muchos amigos buenos gallegos y en este caso mi tipo dentro de una especie de farsa. No es una ofensa para los gallegos el que yo sea un gallego un poquillo sinvergüenza, ¿no? Y la ciudad es mía. Y los jueces también. Por cierto, los jueces también, y también pueden ser vuestros. Eso ver más lento, iba a decir. Y también puede ser vuestros. Empiezas a bajar la luz. Hijos míos. Ya está ahí, déjala ahí a medio campo. Esto en el plano, ¿no? A tu derecha. Menos. Es que parece un juego de bolos, tío. ¡Basta de charlas! Os he dado una oportunidad. Fatal. Cuando él se va, Touriño, que es el señor de gris que está aquí de pie, va a hacer un gesto así y entonces todo el mundo carga el arma y apunta. Visita mi canal. Vamos. Atentos ahí. No apunten en las nubes. El señor atrás también está apuntando en las nubes. Así. Canta. 84 11 primera. 4 ladrones muertos con los 700 servicios de seguridad del casino de Arosa. Corta. Vale, Arturo, venga. Hemos cortado. Perdón. Tú. 4 ladrones muertos por los 700 servicios de seguridad del casino de Arosa. Hay docenas de testigos. ¡Basta de charlas! Os he dado la última oportunidad. Son vuestros. Dentro del contexto de tiros y de todo, hay un análisis crítico de una sociedad que son bastante pijos y que no se entera de lo que va la vida, y es el despertar de 3 chicos a la vida y un poco a la solidaridad. Bueno, pues a lo mejor si hubiese sabido eso, claro que si me hubiese leído el guión, habría estado estupendo. ¿Y qué? ¿Y se casan al final? Está bien, Esmeralda. Yo te voy a revelar a ti mi secreto. Cuando yo encuentre a mi verdadero padre, yo voy a volver aquí y me voy a casar contigo. ¿Sabes por qué? Porque te love you. Sí. Yo me alivio. Claro que sí. Un guión muy divertido, muy bien intencionado al mismo tiempo, con cierta intención social incluso, pero todo hecho con gracia, con soltura. Bueno, de rapidez. Eclecticismo. Tiros. Sexo. Cocaína. Anillo.
Neumático. Alianza. Bandas, rivales, mafia. Culos, chicas. Pero había una parte, digamos, de riesgo en la película que eran pues cámaras colocadas cerca de coches que pasan muy rápido, cámaras colocadas cerca del fuego o cámaras en escenas con explosiones, que había un peligro que además nunca es el que te imaginas, siempre sale por otro lado el peligro, nunca es el que tú has previsto, ¿no? Ese día había, en una explosión que hay cerca del final de la película, había varias cámaras, entonces me coloqué supuestamente en la cámara frontal que estaba en una plataforma y que no tenía tanto riesgo. Y yo miraba por el canuto y entonces explotó el coche. Y yo vi salir por el cuadro un pedazo del coche hacia arriba. Entonces empecé a oír, cuidado, cuidado, cuidado. Alguien que gritaba, a mi lado. Y entonces por el rabillo del ojo vi una cosa enorme, ardiendo, que me caía en la cabeza y nos pasó pues rozando a los tres pues el capó del coche y se estrelló ahí en el suelo a nada, pues no, a centímetros. Y realmente cuando me asusté es cuando mi hermano me enseñó la cinta grabada de vídeo, que ahí sí que se ve lo que ha pasado, porque claro, yo lo vi todo como en una especie de sueño. Venga, casi muero, pero bien. Oye, dejo esto, Es muy estresante. Interesante no, mujer. Estresante. Yo soy Cayetana Guillén Cuerpo. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Por ejemplo, tú eres una mujer con estudios. Yo no objeto nada al respective porque soy liberal. Y no soy de esos que andan diciendo que sois todas más putas que las gallinas. Aunque lo piense. Villambrosa es un cabrón. Pero tiene mucha pasta, nada en la ambulancia. Ahora seguro que está en el biclub. Cogéis la carretera de circuncisión todo seguido, no tiene pérdida. Se van a poner los tres chavalotes encima aquí, agarrados a unas cuerdas y se van a tirar contra las ventanas, rompiéndolas y entrando sin saludar en el recinto. Los vamos a recoger con 4 cámaras, una que está allí colocando Javi Fesser, 2 cámaras que están en medio, con 2 ópticas, una cuarta que está ahí, y bueno, con gran profusión de ruido y adrenalina. Vale, se supone que es tu novia, la tienes que cubrir, ¿ok? O tu ligue. Una ráfaga corta. Y fuera. ¿Vale? Entonces serán acción y en cuanto podáis, os metís para acá. Atentos, abrid la boca. Se van a producir disparos, Antes de llegar al cristal, lo hacen explotar. ¡Acción! Vale, esta acción no vale, Paino. No tapas continuamente el cuadro. Kitus Trailer. Visita mi canal. 3, 4. Acción. Acción. ¡Fuerte! Las cifras, pues algunas de las cifras que se manejaban eran 80 actores con texto, 80 personajes, decorados eran 65. Era un decir. Hombre, yo pienso que... Figuración, en total habrán pasado unos 5.000. Y tiros, pues solo en una noche 14.000. Hay un sector claro de gente, de señoras entre 50 y 58 años que es el público que nosotros siempre hemos pensado para esta película. Para críos no, indudablemente para críos no. No es para gente joven, porque el uso que se hace de las drogas, del sexo, de la acción, de los tiros, todo eso no es para gente joven. No, está cansada, no se hace gente uso, joven. Se hace abuso. Es un poco... No son consejos además propios ni extraños. No son para este tipo de... O sea, hay variedad de ideas. No es el cine que necesitan nuestros hijos.
¿Comprende usted? No es ese tipo de cine, quiero decir. Yo restringiría bastante la entrada a la gente joven, porque no queremos que esto actúe negativamente en la conducta de nuestra juventud. No es cierto. Me desdigo totalmente de lo que dices. No es cierto, no nos hemos pasado tanto. Desdícete de lo que he dicho, porque es que si no, van a hacerse una idea que no es.